Buenos días, nosotros somos el grupo número 12. Mi nombre es Dalis Pillazagua y les voy a dar la introducción del informe en base al ejercicio de equilibrio de cuerpos rígidos. Los integrantes son Hidro Salazar Doménica, Rodríguez Flores Diego Ariel y yo. Nuestras fuentes son el libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, Dinámica, Beer Johnson, y justamente en el capítulo 4 de equilibrio de cuerpos rígidos. Como primer punto tenemos la captura de nuestro ejercicio, que nuestro ejercicio se basa principalmente en un cuerpo rígido, el cual está sometido a la acción de un resorte AB con una constante K que se encuentra sin deformar en un ángulo θ igual a 0 grados. Nos dan un conjunto de datos de respectivo cuerpo y nos piden usar un software para hallar una cantidad de datos que corresponden a el peso en una posición de equilibrio para diferentes valores θ desde 0 hasta 90 grados, los cuales van incrementando de 10 en 10. Nuestro objetivo general es analizar de manera teórica y matemática el peso de los diferentes valores en los diferentes valores de un ángulo θ para la posición de equilibrio de un cuerpo, el que estará sometido a la acción de un resorte. Esto mediante el uso de programas, aplicaciones o softwares que nos permitirán hallar este conjunto de resultados. Nuestros objetivos específicos serán identificar variables proporcionadas por el enunciado y demás variables a hallar mediante procedimientos y la resolución del mismo ejercicio que se hallará a través de nuestro informe. El segundo punto, que es determinar las ecuaciones y métodos físicos o matemáticos para la obtención de los resultados requeridos. Esto a través de los diferentes procedimientos vistos a lo largo del semestre en las clases de mecánica vectorial. Y por último tenemos el objetivo específico número 3, que es la obtención de una expresión global y general del peso para este caso, o sea, para nuestro ejercicio, la cual podrá ser interpretada e ingresada en el software para obtener el conjunto de datos. A continuación tenemos el marco teórico. Nuestro marco teórico se basa principalmente en el concepto de equilibrio de cuerpos rígidos, que el equilibrio de cuerpos rígidos es básicamente cuando un cuerpo o una partícula se encuentra sometida a una cantidad de fuerzas y la sumatoria de estas fuerzas y los momentos de estas fuerzas van a ser iguales a 0. Dentro de ese equilibrio se encuentran dos subdivisiones, que son una de las principales, que va a ser la que vamos a estar interpretando en nuestro ejercicio, que va a ser el equilibrio estático. El equilibrio estático se basa principalmente en la primera ley de Newton, y en este tipo de equilibrio no va a haber una aceleración, sino que el cuerpo o la partícula se va a encontrar en reposo o va a estar en movimiento, pero a velocidad constante. Posterior a eso tenemos las dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio, que nos dice básicamente que la sumatoria de fuerzas, o que la fuerza neta de las fuerzas que van a estar sometiendo a este cuerpo van a ser iguales a 0. Quiere decir que no va a haber aceleración lineal. Y la segunda condición de equilibrio, que nos dice que el torque neto, o bueno, pues el momento neto o la sumatoria de momentos de esas fuerzas serán iguales a 0. Y por último tenemos el concepto de centro de masa, que es básicamente, nos dice que es el promedio de este conjunto de posiciones que se encuentran en un cuerpo. En este caso, por ejemplo, si tenemos un círculo, el centro de masa sería el centro de la circunferencia. Como segundo punto tenemos el procedimiento. El procedimiento se basa como primer punto es realizar un diagrama para el triángulo ABC. Segundo punto, tenemos que mediante el uso de este diagrama ya realizado en el punto 1, vamos a hallar las diferentes ecuaciones para los diferentes tramos, haciendo uso de los diferentes conceptos como son teorema de Pitágoras y la ley de coseno, respectivamente. Posterior a eso, vamos a realizar otro diagrama. En este caso va a ser un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que rigen a este objeto, que actúan sobre este cuerpo, y haremos una sumatoria de fuerzas de las mismas en ejes horizontales y verticales. A partir de dichas variables halladas,
vamos a realizar un análisis del momento en dicho punto para buscar una ecuación simplificada del peso que nos facilitará la obtención de la ecuación general para ingresar en el software. Como quinto punto, vamos a aplicar las condiciones de equilibrio para fuerzas y momentos. Posterior a eso, vamos a combinar dichas ecuaciones para obtener la ecuación general del peso, que será ingresada en el software. Se va a realizar un código correspondiente que nos ayudará a la obtención de dichos resultados. Y para finalizar, vamos a darle valores a estos ángulos para que nos arrojen un resultado de un conjunto de resultados del peso. Los equipos utilizados fueron el software Python y pues una calculadora científica. A continuación, mi compañera Dominique Drogo va a seguir con los cálculos teóricos y demás. Bien, para los cálculos teóricos planteamos los datos como se observan del lado izquierdo de la pantalla, ¿verdad? Tenemos que en el primer gráfico planteamos las siguientes ecuaciones. Para ABC, la que está aquí planteada, que se tiene a partir de la ley del coseno. Para BMC, esta que se encuentra en pantalla, que es obtenida a partir del teorema de Pitágoras, y asimismo la tercera ecuación. Uniendo estas tres ecuaciones se puede obtener el valor de M y el valor de R. O sea, se despeja a partir de estas tres ecuaciones. Para el gráfico 2, tenemos que E va a ser igual a D menos alfa menos R. Y este valor de E se va a reemplazar posteriormente en la ecuación de la fuerza, que es K por E. Entonces se obtiene lo siguiente. Y reemplazando, pues, quedaría esta última expresión que se ve en pantalla. Posterior a esto, hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, se escribe la ecuación, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y de la misma manera. Hacemos sumatorias de momentos en C, también igualado a 0, y escribimos respectivamente las variables. Tenemos que W es F sobre R por R minúscula, ¿verdad? Se reemplazan estos valores y luego de eso se obtiene esta final expresión ya reemplazando las variables por sus respectivos números. Bien, para el gráfico 3 tenemos que x es igual a la raíz de r seno de teta al cuadrado más r menos coseno de teta, y todo se le va al cuadrado, alfa al cuadrado más alfa al cuadrado. Entonces tenemos que la fuerza elástica va a ser igual a K por X, y escribimos la fuerza elástica en su componente en Y, fuerza elástica en su componente en X, y esta última ecuación que se ve en pantalla. Establecemos la primera condición para equilibrio de cuerpos rígidos, que va a ser sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Asimismo, escribimos la ecuación con respecto a Y, y finalmente esta tercera ecuación. Para la segunda condición tenemos que la sumatoria de momentos es igual a 0, y escribimos asimismo la sumatoria de momentos con respecto a X, la sumatoria de momentos con respecto a y finalmente el valor de W. Entonces, al combinar las ecuaciones, nos quedaría esta expresión final que se encuentra aquí abajo. Bien, para los cálculos computacionales nosotros usamos Python, por lo tanto lo primero que hacemos es importar la librería math, y le solicitamos el ingreso de datos al usuario para los valores. Le decimos que ingrese el valor del radio, el valor de la distancia, de la constante y del peso. Como input devuelve un valor como string, entonces hay que transformarlo a float, que es decimal, para poder hacer los respectivos cálculos numéricos. Posterior a esto, creamos una lista peso, una lista vacía, para que le vamos a ir agregando los datos, y hacemos un for,
en un rango de 0 a 91 con un salto de 10. Esto quiere decir que este for se va a repetir esta cantidad de veces con este salto. Se escriben las ecuaciones para realizar las operaciones y finalmente agregamos a la lista peso el valor de W. Luego de esto, creamos un contador que va a ser iniciado en 0 y vamos asimismo a recorrer con un for 10 veces y vamos a imprimir dicha n, el string que se encuentra a continuación y el peso en ese índice. Luego de esto vamos a decir que n va a ser igual al anterior valor de n más 10. Es decir, este valor de n se va a ir actualizando de acuerdo a cada iteración. Creamos otro for en un rango igual que el anterior y escribimos las respectivas operaciones. De igual manera se agrega el valor de W a la lista peso y tenemos el valor de L y el valor de V. Entonces con este while lo que nosotros estamos diciendo es, mientras V sea menor o igual que el I respectivo en cada iteración, entonces vamos a realizar las operaciones que se encuentran en la parte de acá abajo. Y aquí con este if lo que estamos haciendo es que mientras W minúscula, que es este valor que se encuentra acá, sea mayor o igual a W mayúscula corresponde al dato que ingresó el usuario, y a su vez W minúscula, que es este valor que está aquí, sea menor o igual que B, que este valor se encuentra acá arriba, entonces vamos a imprimir lo siguiente. Luego de esto vamos a actualizar el valor de V y vamos a decir que V va a ser igual a el valor que tenía antes más 1. Entonces, eso sería con respecto a los cálculos computacionales. A continuación, mi compañero Diego Rodríguez. En la tabla de resultados, lo que se observa son las respuestas al literal A del ejercicio, que son los valores del peso correspondientes a los valores de los ángulos de 0 a 90, con incrementos de 10, y la respuesta del literal B, que es el valor del ángulo correspondiente a la posición del equilibrio cuando el peso es de 5 libras. Y al observar estos resultados, lo que nos damos cuenta es que conforme el ángulo va aumentando, el peso también incrementa. Y la explicación física para esto es que en el sistema que nosotros estamos estudiando, cuando el ángulo θ aumenta, la distancia a la que se estira el resorte también aumenta. Cuando el ángulo es igual a 0, la fuerza del resorte es 0. Y conforme este ángulo va aumentando, la fuerza elástica del resorte también aumenta, porque la fuerza elástica es proporcional a la distancia de estiramiento. Por lo tanto, el torque producido por el resorte también va a aumentar. Y esto a pesar de que la componente normal de esta fuerza que no produce torque también aumenta. Y esto es debido a que el incremento de la magnitud de la fuerza elástica es tan grande que compensa esta pérdida. Bueno, y analizando el sistema, nos damos cuenta que solo hay dos fuerzas que producen torque: el peso y la fuerza elástica del resorte. Entonces, el torque que se va a encargar de contrarrestar la fuerza elástica para que el sistema esté en equilibrio es el torque producido por el peso, por lo que el peso tiene que aumentar conforme aumenta el ángulo, para que de esta manera el torque producido por el peso iguale al torque producido por la fuerza elástica y el sistema se pueda mantener en equilibrio estático. En las conclusiones, lo que concluimos es que las variables necesarias para resolver el problema son el radio, la distancia A, la constante K del resorte, la distancia del estiramiento del resorte, el peso W y la fuerza elástica del resorte. Y realizando el balance de fuerzas y momentos del sistema y despejando el peso, una vez que se hayan hallado los valores de todas las variables, el peso queda como una función del ángulo y se concluye que el peso W es la siguiente función. También concluimos que fue posible identificar las variables correspondientes dentro del problema
Y además, mediante el procedimiento y la aplicación de conceptos correspondientes a equilibrio de cuerpos rígidos, se logró hallar las variables implícitas que eran necesarias para la obtención de resultados. Se realizó exitosamente el análisis que corresponde mediante teoría concerniente al caso y haciendo uso de procedimientos matemáticos efectivos, que culminó en la obtención de la fórmula general y necesaria para ser insertada en el software respectivo para obtener los valores de equilibrio a distintos valores de θ. Gracias.